Realmente estamos viendo un momento muy complejo que creo que en unos años vamos a verlo atrás y va a ser como, wow, vimos un exterminio, vimos a un payaso en el poder por años, vimos las empresas tech dominándonos todos los días, vimos nuestra adicción al scroll, vemos todo eso, ¿no? Y yo creo que hablar de dictadura es hablar de extremas derechas y es hablar de... Estamos ahí nomás de volver a todo. Es un momento muy grave, yo lo veo bastante así. A veces quiero ver una película y olvidarme, pero me levanto al día siguiente y no me puedo olvidar. Hola, estamos con Juanjo Pereira, director de Bajo las Banderas del Sol. ¿Qué tal está Juanjo? Muchas gracias por la invitación. Estoy bien, estoy escuchando el sonido de fondo y tengo ganas de comer una banana, una manzana, algo así. Acá ofrecen banana, naranja, manzana. Bueno, Juanjo, queremos empezar a hablar contigo preguntándote sobre cómo fue tu formación, quién eras vos de chico, quién eras de adolescente, si tenías ya algún interés por el cine, por la historia. ¿Quién era yo chico? Bueno, yo nací en el barrio de Tepetarú, en Asunción. Y yo nací en la época en que nosotros llegábamos al cine por el, por el VHS, o sea, alquilando películas, ¿no? Yo vivía como vamos a decir, una zona muy, muy buena en el sentido de que yo estaba cerca de Ciudad Yala, cerca de San Martín y cerca de Chofer el Chaco. Y por ende había varios videoclubs. Pero bueno, yo tenía mi favorito, uno que estaba en Avenida Chofer el Chaco, que ahora es un lugar de asadito. O sea, cómo evoluciona esta ciudad, ¿no? Y siempre paso por ahí y me acuerdo, yo me iba de chico y, y alquilé, o sea, yo iba mucho con mi hermano. Como mi hermano me lleva 2 años y nos llevamos muy bien. Y íbamos a alquilar de todo, o sea, desde American Pie hasta, no sé, todo el cine yankee de la época, ¿no? Los 2000 VHS. Y, y un día con mi hermano vimos todo, como que ya vimos todo. Esto te digo cuando tenía 13, 12, por ahí. Vimos todo ya y yo fui solo un día y le digo al de ahí, le digo, che, yo quiero ver otra cosa, ¿qué más hay? Como todo lo que había ahí de American Pie 1, 2, 3, 4, 5 ya lo vimos. Euroviaje censurado ya lo vimos. Tipo, todas esas cosas de la época ya lo vi. Titanic, no sé, todo. O sea, yo estoy hablando de la época de Cine Canal. No sé si ustedes se acuerdan de... Bueno, muchas cosas yo vi en Cine Canal y ahí. Y bueno, él me dijo, hay cine independiente en el fondo. Todo muy clásico, así, una cortina en el fondo, unos cassettes más viejos, todo empolvados. Y ahí habían 3 películas que con el tiempo yo pensé que me olvidé realmente cuáles eran esas películas. Pero me acuerdo. Una se llama Dopo Mezzanotte, no me acuerdo el director, es una película italiana. La otra es una película rumana que se llama La larga noche del doctor Lazarescu, que después fui viendo que varios directores que me gustan trabajaron en esa peli. La peli es del 2006 por ahí, no me acuerdo. Y la otra era Whisky, una película uruguaya. Muy, muy interesante. Y yo llegué a mi casa y vi que esas 3 pelis no entendía nada. Era como, ¿qué está pasando acá? Como, ¿qué es esto? Es como la primera vez que escuché una banda que se llama Sigur Rós, no sé si conocen. Una banda de Islandia que la primera vez que escuché también me quemó la cabeza. No entendía qué era. Era como algo que no sabía si me gustaba, si odiaba. Era totalmente distinto a todo lo que... O sea, de pasar de American Pie a Whisky es un montón. Como en esa edad, a los 14 años. Y ahí empecé, como me gustó mucho. Dopo Mezzanotte era la peli que más me gustaba. Era una peli sobre un chico que trabajaba en una cineteca en Turín y él se enamoró de la chica que vendía pizzas en la esquina. Pero la pizza que vendía pizza en la esquina tenía un novio. Entonces empezaron a salir de a 3. O sea, es toda o sea, como toda una historia que para mí era como, wow, es increíble todo esto. Y todo pasaba dentro de, de este lugar que era un museo del cine. Entonces recorrían la historia del cine dentro de la peli y pasaba el trama de ellos ahí entre los 3. Y era muy simpática y a la vez era muy, muy entretenida, era muy buena peli. Y así empecé, como ese fue mi primer acercamiento hacia
hacia el cine, pero a mí me gustaba el ver películas nomás, o sea, como que yo no sabía que me iba a convertir en director. Vamos a decir. Y un día muy random, viene un amigo y entramos a la página de la UBA, como súper random. Fue como, che, vamos a ver qué hay en la UBA. Y entramos, y hay una carrera que se llamaba Diseño, Imagen y Sonido. Y yo no sabía ni qué era, ni idea. Leí un poco la currícula y me interesó. Y hay una materia que se llamaba semiología. Y yo dije, wow, es como fue la misma cosa que con las pelis esta cuando tenía 14. ¿Qué será la semiología? ¿Qué será eso? ¿Qué palabra tan extraña? ¿Qué tema tan interesante? Y yo medio que me inscribí a la carrera por la semiología. Como que dije que quería ser semiólogo. ¿No? Que suele ser la materia más odiada, no sé qué Y a mí me encantó. Y ahí hice todo el trámite. Fue bastante... O sea, la embajada argentina en ese sentido te ayuda. O sea, ahora yo no sé cómo es con el gobierno actual de Argentina, no doy fe de cómo serán las cosas. Pero en ese momento fue como, ¿te querés inscribir en la Universidad de Buenos Aires? Trae todo tu título, nosotros te inscribimos ya desde acá. O sea, de la embajada argentina en Paraguay. Entonces yo traje todo, en el medio mucho papelería, burocracia. Y yo me fui a Buenos Aires ya inscripto a la facultad. Y llegué a la materia de semiología y me encantó desde ya. Y después busqué si había una carrera de semiología. Y no existía la carrera de semiología. Entonces como que leía y había varios Saussure, un semiólogo conocido, como yo quiero ser Saussure, no sé, tenía 18 años, estaba ahí. Quería ser Bart. Quería ser Barthes, sí, quería ser toda esa gente. Y nada, en el medio se fueron armando varias cosas en mi vida, o sea, siempre, de hecho hablaba con Manu hace poco. Manu es el editor de la peli, que es un gran amigo, y le llamé y le dije, che, tengo demasiada entrevista encima y creo que ya no sé ni cuándo empezó la peli. Le digo, ¿vos te acordás cuándo empezó la peli? Como que ya no... Me dice, sí, me acuerdo, y me empezó a contar su versión de las cosas. Entonces, no hay un punto de partida. O sea, no hay como decir, un día me levanté y quiero contar la historia de la dictadura. Son muchas cosas que llevaron a ese lugar. Vamos a decir. Juanjo, ¿y recordás en qué momento te empezaron a interesar un poco más las temáticas sociales, tu primer encuentro con el concepto de dictadura? Sí, yo vengo de una familia mi familia de clase trabajadora. Nosotros en mi familia no hablábamos de política, o sea, no había un domingo de decir, oye, mira quién es el senador, no había ese tipo de conversaciones. Venimos de otra generación, mi familia viene más del campo, mi abuelo es de Arroyo Estero, mi abuela de Caguazú, y mi mamá nació en Asunción, pero siempre como luchando para trabajar y no tiene una formación universitaria, mi mamá, mis abuelos tampoco. Entonces como yo vengo de otro estrato social, vamos a decir, como no teníamos capaz el acceso a poder discutir temas políticos. Y más que nada, si en mi familia, mi mamá se crió durante toda la dictadura, viene de un silencio muy grande, como capaz no hablemos de eso, como no. Entonces yo me crié en ese ámbito, ¿no? En mi colegio, yo me fui a un colegio de monjas y tampoco era un colegio tampoco político. Pero en el colegio yo empecé ya a ser bastante pesado. Como mi profesor de literatura nos hizo leer Marx cuando teníamos 15 por ahí. Y yo me volví loco, era como, no puede ser. Y después vi la peli esta, La Ola, no sé si la vieron. La Ola es una peli que es un ejercicio súper interesante de cómo un profesor en la universidad en Alemania pone a prueba a los alumnos hasta qué punto pueden llegar a ser autoritarios. Sí. En el colegio. Sí. Y hacen el simbolito de la ola. Y que eso transmuta a un nazismo súper grave en las escuelas. Y yo hice mi primer ciclo de cine en el colegio. O sea, como que esta profesora de literatura me dio un espacio súper interesante. Y nosotros armamos todo un panfleto en el colegio. Nosotros no teníamos aire acondicionado, era un colegio privado. Y no teníamos fotocopia. Entonces yo empecé a armar como, nosotros vamos a una cuota, ¿cómo puede ser que no tengamos aire acondicionado? Hace 40 grados. Y se armó toda ahí una cosa. Y me llaman de la dirección y me dice, mira, esto es un colegio privado. Si no te gusta, ándate. Y ahí entendí lo que era como la propiedad privada, ¿no? Y bueno, ahí fue como mi primer acercamiento, ponele, eso fue a los 17.
Y después estudié en Buenos Aires. O sea, estudiar en Buenos Aires fue súper importante para mí. Desde el momento que en el cursillo en Buenos Aires tenemos historia argentina. O sea, tenemos historia argentina desde el gobierno de Perón hasta la dictadura. Como que yo en el colegio acá estudié la guerra de la Triple Alianza, nombres, batallas y cosas, y Mariscal López y chau. Y el colegio de la guerra del Chaco, que ganamos, nada más. Eso es todo, no todo lo que implica la guerra del Chaco, o sea, no es solamente ganamos. Y bueno, ahí me empecé a interiorizar como un poquito más en lo que sería, o sea, Argentina tiene, hoy en día se está cayendo a pedazos, pero tiene todavía, y vamos a seguir luchando por eso, una de las mejores propuestas en derechos humanos, ¿no? Como los mejores logros a nivel mundial, no solamente regional. Tiene el juicio de la Junta, que es algo que sobrepasa todo proceso menos latinoamericano del juicio de los militares post-dictadura. Y una cosa muy importante que para mí me marcó mucho la vida fue que en mi facultad, allá en Buenos Aires, que yo pasé 10 años de mi vida en la facultad, entre ida y vueltas, hay un mural muy grande en la entrada, que están todos los compañeros docentes, estudiantes desaparecidos en la dictadura. Y vos entras y es un mural enorme y no podés no pensar en eso. Entonces yo creo que mi primer acercamiento hacia una situación un poco más de derechos humanos o preocuparme un poquito más hacia otras cosas nació con esta profesora de literatura, pero se potenció o tomó una forma más adulta o más informada en la facultad, claramente. Sí, eso. Y después me fui de allá, empecé a investigar lo que pasaba acá, como fue una retroalimentación. Eso fue lo que me llevó un poco a esos caminos, vamos a decir. Juanjo, ¿y cómo llegaste a la decisión de hacer una película sobre la dictadura solamente con archivos, o sea, sin usar la voz en off? Bueno, ahí le voy a citar otra vez a Manu porque hablamos y yo le pregunté eso, tipo, ¿cómo lo que llegamos ahí? O sea, y él me dijo, yo te conocí a vos en 2018. Él me conoció en 2018 estábamos en un evento que se llama el Talents, que es un evento de la Berlinale que se hace en Buenos Aires, que es regional. Y él estaba en una ventana y yo me fui y le dije, yo no voy a llevar bien. Así nomás fue. Y le pegamos re buena onda. Y me dijo, oye, me dijiste en ese momento que quería hacer una historia de la historia, una película de la historia de Paraguay. Yo tipo, ¿qué quiere hacer este loco? Y dije, vamos a hacerlo. Y él siempre fue como muy curioso. Y él me ayudaba también a buscar más. Tipo, yo lo que quería hacer realmente era la historia del cine paraguayo. O sea, era así muy abarcativo. Y después no era solamente la historia del cine paraguayo, la historia del Paraguay. O sea, es como, todo. Quiero hacer todo. Quiero hacer la película de Paraguay. No sabía ni qué es lo que quería hacer realmente. Tenía varias referencias, tenía varias cosas, pero empecé a buscar Paraguay en internet. Y después el cine paraguayo. Y después, ¿qué relación tiene el cine paraguayo con la dictadura, ¿no? Ahí, las producciones, cuál fue la primera película paraguaya, en qué año, entender todos esos procesos. En el medio también yo formé parte de un laboratorio con la peli, que en el 2021, que yo caí en Lisboa, y yo llevé el proyecto de la historia de Paraguay, que yo trabajo mucho en Miro, no sé si conocen Miro. Miro es una app que recomiendo muchísimo y también, o sea, lastimosamente ahora es paga, en ese momento era gratis. Pero es un dashboard digital inacabable. O sea, es como una mesa digital donde puedes tirar todo lo que quieras. Y es como tener una mesa de trabajo, pero al infinito. Y yo agoté el infinito de esa mesa de trabajo. O sea, era una cosa así enorme de 1870 a 2020 más o menos, de materiales que fuimos encontrando, noticieros, imágenes, fotos. Y yo llegué a Lisboa con eso y le dije, bueno, yo no sé qué quiero hacer, pero tengo esto. Y Cintia, que era mi tutora, me dijo, como empezaste a hacer preguntas tipo, ¿cuál es la primera película paraguaya filmada en Paraguay? ¿Quiénes son los primeros camarógrafos? Buscaba un poquito por ahí, trataba de entrar un poquito por ahí.
Y después está todo ahí, como que vos ya sabés lo que querés hacer. Y la peli se transformó mucho también en una peli intuitiva. O sea, no es una peli tan racional, como decir, esto es así, ta, ta, ta. Hasta que llegamos a la peli y al contexto, pasaron muchas cosas. O sea, en la vida de uno, ¿no? Uno se mueve, se muda, se separa, se casa, lo que sea. Y eso también hace que las decisiones que uno va tomando. No hay un punto de partida cero. Pero sí empezó como algo mucho más grande, que dentro de lo más grande, dentro de todo lo que yo veía, había algo más grande que necesitaba yo hablar, que era la dictadura. Entonces, había algo tan cercano que no sabía y que me latía y que de alguna manera reformulaba varias cosas de mi familia, de cómo mi relación con mi madre o con mis abuelos, qué sé yo, de cómo iban resonando preguntas. Tipo, le pregunté a mi abuelo, por ejemplo, algo sobre la dictadura haciendo el proceso. Me contó que a él lo detuvieron, por ejemplo, porque pensaban que era comunista y solamente porque llegaba tarde de la noche. Entonces, y no formaba parte de la comunidad. El purabo del barrio lo denunció y le preguntaron si era comunista. Y después, o sea, como hacer la película fue tocar temas que no se hablaban en mi familia. Como, bueno, aprender de la peli fue aprender no solamente de la dictadura, fue aprender de la revolución de 47, fue aprender del proceso de Paraguay entre 1900 y 1930, fue aprender mucho. Y ahí también entendí que era un tema que era lo más cercano que nos configuraba a nosotros, a nuestra generación. O sea, es la deuda de la dictadura es la que nosotros estamos pagando. Los desastres económicos, sociopolíticos que vivimos hoy en día son directamente de ese periodo. Es como, uno puede pensar que obviamente arrastra otros periodos, pero ese fue el periodo más cercano y el más complejo y el más violento también, no solamente en cuestiones de derechos humanos, sino en acceso a un montón de cosas, acceso a educación, a la salud, a transporte público. Heredamos todos esos problemas. Entonces yo sentía que la fuerza de lo que quería hablar estaba ahí, no en otro momento de la historia del país. Creo que, y también de las 100 horas que encontramos, todo de alguna manera estaba ligado con eso. De alguna manera todos los materiales estaban ligados a la dictadura. Y nosotros también le escuchamos al archivo, ¿entendés? Como, ¿qué nos está diciendo el archivo? ¿A dónde nos está llevando este archivo? No solamente que nos apropiamos de lo que veíamos. Como, es un trabajo de ida y vuelta, porque el archivo te da y te saca. Y también cambia. Vos no ves un archivo en el 2020 como lo ves hoy, ¿no? Y es todo un proceso súper rico, creo. Juanjo, ¿qué más nos podés contar sobre este proceso de buscar y encontrar archivos? ¿Cómo fue eso? Incluso, ¿cómo se sintió eso para vos, haber aprendido tanto de este periodo de la historia de esa forma? Y no es lo mismo que leer, o sea, eso seguro. O sea, como que yo leí un montón de libros y tal, y para hacer la peli me hice un trabajo informativo. O sea, como que tengo una bibliografía, leí cosas horribles y cosas increíbles y cosas que me atravesaron también. Pero verlo era estos testimonios que la gente te cuenta, puedes ver fotos o puedes leer algunos libros súper interesantes de cómo eran esa época. Por ejemplo, Letras de Sangre, no sé si lo leyeron. Letras de Sangre es un libro de Emilia Rivarola que recupera un archivo militar súper duro y súper complejo, que ahí hay una dureza tremenda. Pero verlo en video siempre es otra cosa, como, no sé, para mí, nosotros con Manu y con Sofi, que Sofi fue el asistente de dirección, este proyecto nació entre nosotros tres al principio, éramos como, ellos estaban descubriendo Paraguay para empezar, o sea, eran argentinos, y yo estaba descubriendo algo que nunca había visto. Era como, imagínense ustedes ver material de las ligas agrarias, por ejemplo, por primera vez. O sea, por primera vez decir, tipo, esto existe. Y es así. Y ves la cara de esa gente, de esos compañeros, ¿no? Como están ahí, es fuerte. Entonces,
fue eso, fue una curiosidad que me llevó a algo demasiado grande también, ¿no? Y también en el momento era como, ¿quién soy yo para hacer esto, no? También cargaba un montón de preguntas como, ¿por qué yo no quiero cargar con la historia del país en mi espalda, ¿entendés? Como yo solamente soy una persona curiosa, no voy a restaurar la historia del país, como no, solamente me gusta ver esto. Entonces, fue todo un proceso yo con la película aprendí quién soy, de dónde vengo, cuáles son las configuraciones políticas del país y vi cosas que nunca hubiera visto si no hubiera hecho toda esta película. Y también era como, en un momento, las cosas que nosotros vimos o encontramos eran inéditas. O sea, era como, no podíamos no compartirla. Era como, y no podíamos... entonces yo quería la peli, también era eso, ¿no? Como compartir todas estas cosas que fuimos encontrando. Que no compartimos todo, pero es la película, es la película. Es una cosa muy importante, que es una película, no es una tesis doctoral. Eso es súper importante para entender. Y Juanjo, en ese sentido, vos nos habías comentado antes que una decisión que tenías desde el comienzo era que la película no iba a tener voz en off. ¿Y por qué es eso? A mí no me gusta hablar. Estoy hablando acá un montón, pero a mí no me gusta hablar en realidad. A mí no me gusta hablar. Viene de varios géneros del documental, tienen varias cosas, ¿no? Como hay documentales que son más expositivos, de los realizadores hablando en cámara, o una voz en off que guía. Y yo no quería poner mi versión de las cosas, tipo, Stroessner es malo, no sé. Para mí era mucho más complejo que señalar con un dedo. Veía o sea, nuestro país es un país muy complejo y muy ridículo por momentos, ¿no? Y yo veía esa ridiculez en los materiales. Como con Manu veíamos, esto no puede ser. Como era ridículo, es realmente ridículo. Y vivimos en una sociedad a veces como marcada por el abandono, por muchas cosas que están en el material. Entonces yo decía como, ¿para qué le voy a poner mi voz a algo que habla solo? ¿Para qué le voy a poner la voz de alguien? Le llamo el mejor locutor de radio del Paraguay que me cuente la historia. No, o sea, no hace falta que nadie me cuente esta historia, se cuenta sola. Es como, está ahí. Y ahí eso fue una decisión muy importante, pero también fue la decisión más difícil. Porque en el mundo del cine es complejo a veces como lanzarte así al vacío, con algo tan complejo, siendo tu primera película también, ¿no? Como te mandas así como, bueno, yo estoy seguro que esto va a ser así. Y en el medio fue como, no, esto no está funcionando. Tipo, va a funcionar. Y ahí fue todo un momento de siempre creer en que iba a funcionar. Y los gran artífices de todo eso fue el equipo, ¿no? Como el diseñador sonoro entendió, esto va a funcionar, no hace falta, vamos por acá. Porque yo tenía la dirección de las cosas, pero fue todo un trabajo en conjunto, ¿no? Como Manu me proponía algo, o Juli, el diseñador sonoro, me decía, bueno, esto hay que hacer acá, hay que usar por acá. Y yo escuchaba también, entonces esto fue un proceso de no decir, sí, no, esto es así, chao. Pero la línea base fue esa, y de alguna manera es como, no quiero escuchar que nadie me diga cómo son las cosas son ridículamente suficientes como para dejarle que hable solo. Súper. Y Juanjo, me interesa mucho también saber, nos comentaste cómo fue el proceso ya de ver estos archivos, pero por ejemplo, si una persona quiere realizar un documental o una película con archivos, ¿por dónde empieza? ¿Cómo se encuentra? Y es un problema ese porque nosotros vivimos en un país complicado, ¿no dije recién? Que no tiene una filmoteca, ¿no? O sea, ¿cómo empezás en un país que no tiene? ¿Dónde empezás? En Paraguay. ¿Dónde empezás a reclamar por tus derechos laborales? ¿Dónde empezás
por declarar porque no tenés salud pública. ¿Dónde empezás? Es la pregunta en general, ¿no? O sea, no es solamente el archivo, ¿no? Entonces es como, al no tener una filmoteca, fue como súper ambiguo el comienzo, ¿no? Yo empecé con Asunción Audiovisual, que es un lugar que está en la manzana de la Ribera, y ellos tienen varias cosas. Entonces empecé por ahí, empecé como, ¿qué hay acá? Y empecé a ver todo lo que yo tenía y había de todo, había de todo. Y después empecé a buscar en filmotecas internacionales, ¿no? Que tienen bien catalogadas sus cosas. Como decís, ok, quiero todos los materiales sobre los 40 de Paraguay, en Francia. Ok, esto hay, no, perfecto. O te vas a no sé dónde. Pero depende de qué querés contar también. O sea, el mundo del archivo es, en tu celular hay archivos. O sea, lo que filmaste ayer es un archivo. O sea, es como, depende mucho de hay archivos familiares. En la película nosotros tomamos una decisión que fue trabajar con archivos gubernamentales que vienen del poder, ¿no? Son imágenes filmadas por gobiernos, no son imágenes filmadas por ciudadanos, son cosas distintas. Entonces nosotros decidimos eso, porque en un momento teníamos cosas familiares o cosas, pero no hay cosas familiares en la película. Entonces, ¿de dónde empezás? Es primero, ¿qué querés contar? Más que de dónde empezás. Y ahí empezás. Yo quería contar, yo tenía una obsesión con la cuestión de un país militar, ¿no? De un país que está marcado por el poder, la fuerza, el hombre, ¿no? Un hombre por 35 años estuvo en el poder, marcado lleno de hombres que cometieron un montón de cosas terribles. Entonces yo sentía que tenía que trabajar con eso. Pero yo creo que a responder a tu pregunta sería esa, como primero qué querés hacer y después entender a qué tipo de archivos querés acercarte. Y Juanjo, también pensando más en la parte de montaje de la película, hay muchos recursos como el sonido, ¿verdad? Después las decisiones estéticas del texto negativo, de poner de repente algunos archivos en reversa. ¿Cómo juegan para vos esos elementos en la película y qué significan esas decisiones estéticas? Hay una cosa, Randy era mi compañero de casa y yo viví con él por 6 años y jodiendo yo siempre le decía, yo quiero encontrar mi estética. Como que era muy estúpido lo que yo le decía, y me decía, ay, qué pesado que eso. Pero mucha gente creo que tiene sí. eso de encontrar su estética. Y era como, Mira. sí, yo era como, no sé. A veces me ponía mal y ese tipo, estaba trabajando en un lugar de mierda y... Porque bueno, también contar eso, yo durante la película yo fui mozo, trabajé en una empresa de videojuegos y fui repartidor de helados. O sea, varias cosas, no es que solamente me dedicaba a eso. Entonces todo eso tiene que ver con encontrar tu estética. O sea, yo cuando era repartidor de helados, mi compañero de trabajo eran paraguayos migrantes que estaban en otra situación económica que la mía. Entonces fue, ok, mi relación con el mundo laboral es distinta, ¿no? Yo creo que todo eso forma parte de la decisión estética, es política y completamente. Varias cosas. Y en el medio fue como, bueno, nosotros teníamos una línea marcada con Manu que queríamos hacer. O sea, sabíamos que no queríamos hacer un documental en la línea Nat Geo, sino queríamos hacer un documental que proponga algo nuevo. Y un documental que no sea algo de recordar. Hace poco entré al proyecto porque di una clase del proceso del trabajo y vi 3 cosas que teníamos anotadas en una de las primeras cositas que eran como... El archivo habla de un pasado que todavía sigue presente y esta película es para hablar del presente. Esas eran como cosas que teníamos anotadas en algún lado. Y entonces la película para mí es como, de alguna manera tiene una mirada de un periodo que no existe, pero se siente presente, ¿no? Como se siente muy, muy actual. Y de ahí nacen un montón de decisiones estéticas, ¿no? Como de marcar, por ejemplo, los rojos, ¿no? Ese rojo que te come, ese rojo que lo sentís tan cerca, ese rojo que lo odias, que te genera un montón de cosas. Y el sonido trabaja muchísimo ahí. Hay un secreto ahí que les voy a contar, pero en los rojos hay 5 rojos. Y hay un rojo que tiene, con Julia Ramos,
y agarramos como varias polcas de tronistas y las destruimos en muchas partes. Y mezclamos un monstruo enorme que es como que te come, y ese es el sonido de esa escena. O sea, como son polcas de tronistas que las descompusimos hasta su podredumbre sonoramente, para que te dé esa sensación. Y esas son muchas cosas que fuimos trabajando así. Con Manu también esta idea de la reversa, la primera es muy clara, como llega Stroessner, el país se va para atrás, como son decisiones. Y la película se permite un montón de cosas que nosotros queríamos jugar. O sea, otra cosa que es importante es decir que nosotros nos divertimos muchísimo haciendo esta película. O sea, es contradictorio, pero sí. O sea, porque éramos muy curiosos del tema y nos permitimos probar mucho. Entonces, como el equipo de gráfico, Tati, Joa, Sofi, Manu conmigo en edición, éramos todo un equipo que, primero que medio que vivíamos toda en la misma ciudad, entonces estábamos todos siempre juntos ahí y probamos muchísimas cosas. Y el resultado de todo eso es lo que es la peli hoy. Pero la decisión estética está marcada por la vida de todos nosotros también, no solamente por la mía. Y la decisión es de faltarle un poco el respeto al material, ¿no? Como decir, como, ¿por qué yo le tengo que respetar tanto a esta imagen de este tipo, de este dictador, ¿no? Y de ahí vienen varias cosas. La reversa, el rojo, las músicas burlonas, las moscas. Son decisiones narrativas que ayudan a ponerte en un lugar, a ver las cosas de otra manera. Y otra cosa que fue importantísimo, que Randy es el músico de la peli, que era mi compañero de casa, que nosotros tenemos como el mismo gusto musical, nos gusta mucho la música electrónica y nos gusta mucho el noise y nos gusta mucho eso por ahí. Y eso era la forma de marcar que estamos haciendo una película en el 2025, ¿no? Que no estamos poniendo la música de los 70. De alguna manera queríamos romper ese trazo temporal. Como te estamos contando algo, pero te estamos trayendo con un lenguaje contemporáneo. Y creo que fue toda la utilización de los recursos narrativos que el cine te da para poder contar una película, que se hizo encontrándolo en el camino y eso sí. Todos los recursos de montaje fueron re importantes. Porque si no tenés una voz en off que te guíe, tu voz está en el montaje y en el sonido. Qué increíble el proceso de las decisiones estéticas que tomaron realmente. Y bueno, después de todo el proceso creativo, después de todos los archivos que vieron, ¿por qué te parece importante que hablemos de dictadura hoy? Porque siguen habiendo represiones, porque seguimos como bajo el yugo del Partido Colorado. Yo creo que no estamos viviendo en una dictadura claramente, pero estamos viendo los vestigios de todo eso, ¿no? Y más que nada, en Paraguay no es un caso... A veces es como tenemos toda esta cuestión de pensar como el mundo está tan mal, pero acá, ¿para qué pensar en el mundo si acá estamos tan mal, ¿no? Pero formamos parte del mundo. O sea, pensar que el mundo está mal, que las derechas se están alzando en el mundo es preocupante. Y realmente estamos viendo un momento muy complejo que creo que en unos años vamos a verlo atrás y va a ser como, wow, vimos un exterminio, vimos a un payaso en el poder por años, vimos las empresas tech dominándonos todos los días, vimos nuestra adicción al scroll, vemos todo eso, ¿no? Y yo creo que hablar de dictadura es hablar de extremas derechas y es hablar de... Estamos ahí nomás de volver a todo. Es un momento muy grave, yo lo veo bastante así. A veces quiero ver una película y olvidarme, pero me levanto el día siguiente y no me puedo olvidar. Es como, no me puedo olvidar de lo que está pasando en el mundo. Es realmente muy grave, es muy preocupante y siento que estamos también indefensos ante tanta fuerza. Ante tanta fuerza nos tienen atrapados en alguna manera. Pero yo creo que hablando, discutiendo
y organizándonos y tratar de juntarnos y hablar de dictadura es hablar del presente. O sea, es súper importante porque hay dictaduras en el mundo ahora y hay mucha represión y hay una desigualdad total que nada, que creo que es un momento para estar muy alerta. Y el cine también está atravesando por un montón de cosas súper complejas que creo que nuestro ejercicio de memoria no es el mismo que en nuestro país, vecinos tampoco. Entonces, hablar de dictadura es importante. ¿Dónde? Hablar de dictadura en Argentina ahora hoy mismo es súper importante, pero su proceso fue mucho más grande que el nuestro. Entonces, pensar que la película de la dictadura de Archivo llegó en el 2025 es una pregunta a hacerse también. No por mí ni por el equipo, es una pregunta en general. Y es... no llegó ahí en los 90, es como llegó ahora, después de muchísimo tiempo. Entonces son varias preguntas. No es que yo soy la primera persona que hizo una película de la dictadura, hubieron otras personas, otros procesos, pero yo creo que hay que seguir insistiendo con el tema, y con más temas inclusive. O sea, y es una película que para mí abre demasiadas preguntas. Son puntas de iceberg. Cada tema es una punta de iceberg. O sea, vos agarrás un tema y tenés demasiadas cosas atrás para investigar. Y muchas veces como que de alguna manera digo, bueno, si no sabes buscar en Wikipedia. Y es importantísimo eso también, porque te queda con ganas de querer buscar en Wikipedia. Re. Y es no podemos negar que es nuestra biblioteca actual. Y yo soy medio adicto a Wikipedia. Pero así que recomiendo mucho Wikipedia y donen en Wikipedia porque está hecho por todos. Sí. Sí. ¿Y qué impacto vos quisieras que tenga la película? Yo creo que no está en mí decir eso. O sea, no nace... Yo no puedo decir, quiero que la peli haga esto. Las pelis nacen cuando se terminan. Es re loco eso, porque no, yo pensé que cuando terminaba la peli iba a ser como, listo, chao. No. No, realmente ahí empezó. Y ahí empezó la peli. Pero sí me parece interesante pensarlo a la peli en un plano educacional. Hubo una sorpresa igual de mi parte también, como en cuanto a la recepción de la película acá. Porque la película no es una película educacional. No está hecha para el canal de televisión de la TV para los niños, ¿no? Pero de alguna manera es... te cuenta un cuentito, ¿no? De alguna manera te cuenta un cuento. Tiene la narrativa del cuento, de alguna manera. Yo creo que la película es accesible, no es una película que te rechaza. Así que creo que sería genial que con la peli, primero que nada, se enseñe en la escuela este periodo. O sea, eso sería... No podemos terminar entrando a la sociedad cívica que empieza a los 18 años. A los 18 años somos votantes sin saber esto. No podemos. Es una demanda al gobierno, es una demanda al Ministerio de Educación. Y eso es lo que si me preguntabas a mí, es lo que más deseo con la película. Bueno, y Juanjo, volviendo al presente, ¿hay algún vestigio que tengas como muy grabado sobre la dictadura hoy en día? Como dije anteriormente, mi colegio era de monjas y estaba en el barrio San Pablo. Y de chico yo viví esto de que en frente al Club 3 de Noviembre, que lleva el nombre del cumpleaños del dictador, se festeja el cumpleaños de Stroessner hasta ahora. Cada año vemos en la televisión gente saliendo con cuadros del dictador, como en esa época se vivía mejor y todo ese cuento que ya sabemos. Y me parece que eso no puede ser legalmente. Me parece que no. La libre expresión tiene un límite. Y eso me parece que no debería ser legal. No debería ser permitido o custodiado mismo por la policía. Entonces creo que ese tipo de eventos hacen que no podamos seguir como recordando a las víctimas reales de la época y haciendo un trabajo de memoria más grande. Creo que es algo que la ciudadanía debería, o no la ciudadanía, sino los que están en el poder, deberían impedir que ese tipo de manifestaciones se hagan públicamente. Hay otras cosas también en la peli que se notan, aparte de, la dictadura en general. Por ejemplo, vemos cómo la gente se vestía, los autos que había, cómo se veía la ciudad, ese tipo de cosas. Sí, eso es súper interesante porque, por ejemplo, ¿vos tenés un imaginario de Paraguay en los 40? No.
vos tenés que imaginar en los 50, de cómo eran la moda, las calles. Ni idea. Nada. Y Estados Unidos sí. ¿Sabes? De hecho, yo pienso en los 40, claro, pienso en los 40 y pienso en Estados Unidos. Bueno, Sí. y es re loco eso porque la historia cinematográfica de tu país marca muchísimo eso. O sea, entra en tu cabeza, no sé, Argentina y México y Brasil son las potencias en cuanto a cine. Argentina tuvo su época de oro y tienen ellos como, por ejemplo, ¿cómo se llama? Tienen actrices de los 30, de los años 50, ¿entendés? Como que se acuerdan y dicen, claro, el Star System de la época, ¿entendés? Y tienen como Buenos Aires en los 30, cómo era. Tienen un imaginario ellos, es como, tienen una cultura cinematográfica muy grande. Y yo fui a Estados Unidos hace poco y le decía eso, yo conozco a todos ustedes. Tipo, yo estoy acá y es como que estoy en Twin Peaks, era una localidad muy chiquita. O, por ejemplo, sé todos los estados de Estados Unidos, ¿no? O sé por toda la cultura que consumimos, series, todo. Y nosotros no tenemos un imaginario. O sea, para mí fue ver las calles de Asunción, Palma así de llena en un video y ver Palma hoy y decir cómo era. Es súper loco. De hecho, hay toda la parte de la asunción de Stroessner está filmado por el gobierno argentino porque Perón viene a la asunción, que fue en el 54 y Perón fue derrocado en el 55. Entonces toda la dirigencia viene con un equipo de filmación y filman todo el puerto. Entonces vos podés ver el puerto ahí, cómo se transformó en lo que es el centro cultural del puerto y cómo la importancia del puerto era como el aeropuerto de la época, claro. ¿Entendés? Y ves eso. La peli es no solamente de la dictadura, es también un viaje en el tiempo. O sea, es como... de hecho, la primera parte de la peli es como esa sensación de viaje en el tiempo, de intro. Y a mí me gustaba mucho también eso. Por eso la peli es como... tiene muchas capas. Y te puedes llevar... Cada uno se lleva lo que quiera. Es como una gran ofrenda y agarras el regalito que más te guste. Como, dentro de lo horrible que puede ser ese regalo. Pero hay muchas cosas. Yo creo que... No sé cómo vienen sintiendo ustedes como la relación con la peli, que estuvieron charlando. Pero a mí me contaron mucho cómo me fui y después fui con mi mamá. Y eso es súper interesante. Me parece súper interesante. Claro, sí. O sea, algo que dijimos es que sentimos que hay que ver más de una vez la película. Sí. O sea, sí o sí luego, porque es tanta información de repente. O sea, veníamos acá. De ver. Sí, no. Veníamos acá de repente en el auto discutiendo y, o sea, todos nos acordábamos de cosas diferentes. Y medio que había que hacer memoria otra vez sobre la película. Justo yo no vi eso. Sí, yo no me acuerdo de eso, por ejemplo, sí. Y también mucha gente me dijo como que la primera vez le dio mucha rabia. Y no pudo como quedarse con algunas cosas. Y otra cosa que me dijo mucha gente es tipo, es hermosamente bella en lo terrible. Y son cosas que cada discusión es súper interesante. Y por momentos es graciosa también. Por momentos es graciosa. Absurda. Sí. De lo ridículo que es. O sea, sí. La gente se ríe en la sala. Sí. Eso es increíble. Y depende del país también, donde fui, como hay gente... Acá fue increíble. Y me contaron que un día se pelearon unos por un cartel que se querían robar. Se querían robar el cartel de bajo las banderas. Y me dijeron, una amiga mandó un screenshot y me dijo, no, acá la gente está peleando por el cartel. Y después otro me contaron que empezaron a gritar tipo ANR nunca más, o dictadura nunca más. O otra gente que me contó que vino gente como que no le gustó y se fue. Entonces, como hay de todo. Y no, si quieren saber más de la peli, creo que este es el lugar correcto, ¿no? Para estar. Bueno, nos falta una última pregunta. ¿Qué te hace sentir el recibimiento que estuvo teniendo la película? Ver que tantas veces se extendió su estadía en el cine, que la gente está hablando de esto, que ir hasta se volvió una cuestión de decir que te fuiste a ver así, subir el cartel de que te fuiste a ver bajo las banderas. Y me siento aliviado, o sea, me siento muy aliviado porque era como el mayor desafío, ¿no? Como... por muchas razones, o sea, es tocar un tema muy complejo y abrir puertas que son muy oscuras también. Y siento que... Y también que hayan recibido la película de alguna manera, es una película que, como te digo, no es una película
es una película que te propone un viaje que no es que te lleva de la mano. Entonces como creo que estoy muy contento que hayan recibido la película en su totalidad, en todas sus complejidades, y que se haya hecho este paso generacional. Es súper, súper divertido como escuchar que mi mamá fue a verlo 2 veces, por ejemplo, y fue con sus amigas de la iglesia. Y es genial, es como está como yendo a distintas secciones de la sociedad y que no está dirigida solamente a un público específico. Y eso habla también de que esté en salas y la verdad que es muy contento, muy contento. Genial. Bueno, creo que esa fue la última pregunta. Sí. Esta entrevista fue grabada en el Cerro Lambaré. Sí. Y si quieren saber por qué, vayan a ver la peli. Totalmente. ¿Sabes qué? Algo más anécdotas. Estamos en la punta del Cerro Lambaré con un montón de figuras de nuestra historia, donde anteriormente, acá arriba, estaba una estatua del presidente Stroessner. Hasta hace menos de un año, cuando vinieron a grabar esta parte que vemos acá, estaban todavía los pies de la estatua. Juanjo, ¿qué se siente ver que ya no está ese vestigio? Creo que fue una buena decisión venir acá, ¿eh? Que no esté, me parece. ¿Cuándo se sacó? Es la pregunta. ¿Quién lo sacó y por qué lo sacaron? ¿Post película o pre película? No lo sabemos. Ampliaremos. Ampliaremos.